Hola Gary. Didaje es una palabra griega que significa enseñanza, de ahí que el título completo de la obra sea la enseñanza o la instrucción del Señor a los gentiles o a las naciones por medio de los 12 apóstoles, lo que refleja claramente la intención catequética de este libro. Es un texto cristiano fechado entre finales del siglo I y principios del siglo II, lo que lo hace contemporáneo de la mayoría de obras neotestamentarias. Pero no es ni un evangelio ni una carta, sino una especie de manual de instrucciones para aprender a vivir como cristianos, pues recoge enseñanzas morales, rituales y organizativas dirigidas a las primeras comunidades cristianas. Durante siglos permaneció perdida hasta que en 1873 el metropolita Filoteo Brinenios la halló un manuscrito en el Patriarcado de Jerusalén en Constantinopla. La obra está dividida en 4 secciones, una parte moral sobre el camino de la vida y de la muerte, una parte litúrgica con normas e instrucciones para el bautismo, la oración, el ayuno o la celebración eucarística y una parte eclesiológica con reglas para la organización de la comunidad cristiana que regula el comportamiento de los ministros a la espera escatológica. A tenor del título, la Didaje contendría la enseñanza impartida por los 12 apóstoles poco después de la muerte de Jesús, pero no hay rastro de ellos en todo el escrito. Los únicos apóstoles que se mencionan en el capítulo 11 lo son en su sentido etimológico, de enviados, como maestros itinerantes, pero nada hay que indique que se trata de los 12. Por lo tanto, esta discordancia entre el título y el contenido ha llevado a considerar la obra pseudoepigráfica. La sección moral abarca los 6 primeros capítulos y describe la preparación que debían seguir los gentiles que deseaban integrarse en la comunidad judeocristiana a la que pertenece el autor. Esta integración suponía y requería un abandono de las costumbres gentiles, tanto religiosas como morales, para adoptar formas de vida más estrictas como el monoteísmo o una ética rigurosa. La instrucción estaba a cargo de maestros que utilizaban esta parte de la Didaje como herramienta catequética. El núcleo de esta enseñanza es la llamada instrucción de los 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Un dualismo ético que tiene su origen en la concepción judía y que encuentra referencias en textos como Deuteronomio 30, 15 o Jeremías 21, 8. El camino de la vida incluye mandamientos como amar a Dios y al prójimo, no hacer a otros lo que uno no desea para sí, amar a los enemigos, evitar pasiones, ser generoso, manso, paciente y humilde. El camino de la muerte incluye prácticas asociadas a los gentiles y aborrecidas por judíos y cristianos, como el asesinato, la fornicación, la idolatría, la magia, el infanticidio, la injusticia o la crueldad con los pobres. Entonces el texto concluye exhortando al iniciado a evitar todo esto. Y aquí hay un bloque que va de 1.3 a 2.1, conocido como la sección evangélica, que se asemeja al Sermón del Monte mateano y que podría provenir de la fuente Q. La sección litúrgica describe el proceso de iniciación como un verdadero rito de paso. Según Mircea Eliade, la iniciación conlleva separación del entorno, tiempo de prueba y reintegración en una nueva identidad. En este caso, el gentil abandona su medio, es instruido y finalmente bautizado para comenzar su vida cristiana. La Didaje es el primer texto cristiano que ofrece instrucciones detalladas sobre el bautismo. Debía hacerse con agua viva, preferiblemente fría, por inmersión, es decir, un río. En su defecto, se permitía agua caliente o incluso la fusión 3 veces sobre la cabeza. Se prescribía ayuno previo tanto para quien va a impartir el bautismo como para quien va a recibirlo. Y contrariamente a la doctrina paulina, la Didaje no asocia el bautismo al perdón de los pecados ni a la muerte de Cristo, sino a la purificación, un sentido mucho más cercano al que le daban baptistas y esenios. En cuanto a la oración, la Didaje recoge el Padre Nuestro en 8.2 con una redacción muy similar a la del Evangelio según Mateo, incluyendo una doxología final, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos, que está ausente en la versión mateana. El Padre Nuestro debía rezarse 3 veces al día, mientras que los ayunos se realizaban miércoles y viernes, en contraste con los lunes y jueves de la práctica farisaica. La Eucaristía es descrita en los capítulos 9 y 10 como una celebración comunitaria en torno al pan y al vino, aunque sin alusión directa al cuerpo y la sangre de Cristo. Se subraya que solo los bautizados pueden participar y se advierte contra la presencia de personas en disputa con la comunidad. Las oraciones eucarísticas comienzan con una acción de gracias por la santa vid de David y el pan fragmentado sobre los montes, evocando la unidad de la Iglesia. Pero, aunque contiene oraciones antiguas sobre la Eucaristía, no
se menciona tampoco la última cena, otra prueba de que estamos ante un texto originado en comunidades judeocristianas y por tanto más distanciadas de la influencia paulina. No hay una lectura sacrificial de la Eucaristía, sino más simbólica y comunitaria, ya que se agradece a Dios por la vida y el conocimiento recibidos. La Didache también refleja una iglesia muy distinta a la que alumbrarían los siglos. Había profetas cristianos locales e itinerantes que predicaban y hacían de mediadores. Se elegían obispos y diáconos, pero más como servidores que como autoridades, y las comunidades discernían juntas, llamándose mutuamente la atención sobre aquellos a quienes consideraban falsos maestros. La sección eclesiológica o disciplinar abarca los capítulos 11 al 15 de la obra, donde el autor da una serie de instrucciones relativas a la organización de la comunidad. Se trata de las partes que ha suscitado más interés entre los estudiosos porque la formación de la jerarquía eclesiástica tripartita entre obispos, presbíteros y diáconos en las comunidades cristianas primitivas es un proceso del que no se sabe demasiado, y la comunidad del autor parece estar a medio camino entre la organización asamblearia y el episcopado monárquico, por lo que constituye una suerte de eslabón perdido en la historia de la Iglesia. Por una parte se mencionan apóstoles, doctores y profetas en 11.3.4, que son elementos característicos del tiempo asambleario, pero al mismo tiempo aconseja en el capítulo 15 elegir obispos y diáconos. El autor da a continuación algunas cautelas que deben guardarse hacia los apóstoles itinerantes, afirmando en 11.5: pueden estar un día con vosotros y si tiene necesidad quedarse 2. Si se queda 3 es un falso profeta. Cabe pensar en la existencia de charlatanes y falsos predicadores que iban de comunidad en comunidad aprovechándose de la gente, y por eso el autor añade en 11.6 de manera taxativa: si pide dinero es un falso profeta. El epílogo de la obra es un pequeño apocalipsis donde el autor expone lo que ocurrirá al final de los tiempos. Su contenido es escatológico, pero también soteriológico, ya que alerta a la comunidad para que mantenga la fe. De nada servirá todo este tiempo en la fe si no sois perfectos en el último momento, según 16.2. Los elementos propiamente apocalípticos son similares a otros escritos del género: aparición de falsos profetas y corruptores, trueque del amor en odio, acrecentimiento de la maldad, aparición del seductor del mundo obrando signos espantosos, ruina de la tierra bajo una impiedad máxima, condenación de muchos y salvación de unos pocos, que son los fieles, en medio de una terrible tribulación. Después de retratar el apogeo del mal, describe la instauración del reino del bien, uno visible, otro audible y el tercero la resurrección de los muertos. Y después, según 16.8, el mundo contemplará la llegada del Señor sobre las nubes del cielo. Y así, con esta brusquedad, con esta visión tomada del libro de Daniel, termina la obra. Faltan temas típicos de la escatología cristiana como el juicio final, la separación de justos y pecadores o la Jerusalén celeste. Aunque inconcluso, es un texto autosuficiente que pudo elaborarse a partir de un texto judío previo, también apocalíptico, y posteriormente cristianizado. Dicho material podría haber servido para redactar también pasajes evangélicos como Marcos 13, Mateo 24, 10-31 o la segunda a los Tesalonicenses 3:12, que tienen un carácter parecido.